Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Matices, este espacio de Radio Monumental, que es una producción del Departamento de Noticias, en el que analizamos los temas que son noticia en Costa Rica y en el mundo. Muchas gracias por estar con nosotros en este tercer programa de la semana. Está jugando a esta hora el Bayern de Múnich en casa frente al Real Madrid, dominado completamente el Real en el primer tiempo por el Bayern, pero ha logrado ya remontar. El Real Madrid va ganando 2-0 en Múnich, y recordemos que el gol de visita vale doble en caso de empate en la Champions, así es que si hace un gol más podría estar cocinado bueno, no, ya me acordé de la Juventus, no está tan cocinado nunca en el caso del Real Madrid. Gracias por estar con nosotros, les adelanto la información que tendremos hoy es política. Hoy está invitado con nosotros el viceministro de la Presidencia, don Ispolino Mora, que ha fungido en esta administración como el enlace directo entre Casa Presidencial y la Asamblea Legislativa, a 15 días prácticamente de abandonar el gobierno. Y yo realmente, siempre lo digo, disfruto enormemente las entrevistas cuando los ministros van de salida a los viceministros, porque se sienten un poco más libres, en el buen sentido de la palabra, de decir algunas cosas con menos cálculo y cuidado, tal vez, de lo que harían en otro momento. Así es que muchas gracias por acompañarnos. Les cuento todas las plataformas en las que estamos: 93.5 en FM, estamos en la radio, estamos en monumental.co.cr, estamos en CR Móvil, nuestra aplicación para teléfonos celulares, estamos en Facebook Live, en la cuenta de Noticia Monumental, ya con 50 personas: Víctor Hugo Valverde, Silvia Álvarez, Jorge Luis Salas, Manuel Quirós, además Cristian Reyes, Rafael Solano, Alejandro Mora, Dagoberto, Ana Lorena Hernández, que están con nosotros en Facebook Live. En Twitter estamos en @monumentalcr. Este programa lo pueden observar esta noche en Canal 2 a partir de las 8 y lo pueden escuchar en radio en repetición a partir de las 9:30 de la noche. Don Ispolino, bienvenido a Matices, ¿cómo le va? Muchas gracias, Randall, por la invitación. Muchas gracias a su audiencia que escogió oírnos en lugar de ver el Real Madrid, ¿verdad? Es una audiencia, me imagino, muy selecta en este momento. Y muy fiel. Y muy fiel, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar como entre amigos, creo. Oiga, la última vez que usted vino hizo un revuelo con el impuesto con lo del tema fiscales, ¿no? ¿Se acuerda? Los temas fiscales siempre ha sido un revuelo, pero no me acuerdo específicamente. En términos generales, bueno, claro que sí, ¿no? Los temas fiscales no son del agrado de la mayoría, y no tienen por qué serlo, son impuestos, ¿verdad? Pero son un mal necesario de todo Estado democrático. No hay ninguna nación que no los tenga, y en ese sentido, pues, Costa Rica no es la excepción, y necesita mejorar, y necesita ponerse al grito de los tiempos en materia fiscal también. Es cierto que lo que dije al inicio, que la percepción que ustedes dan hacia afuera, los ministros y viceministros y jerarcas, en realidad, del Poder Ejecutivo, uno los nota un poco más aliviados conforme va terminando la gestión. ¿Eso es cierto? ¿Se siente aliviado? Pues la verdad, uno siente pues que ya lo que se hizo, ¿verdad? Y lo que queda es dejar el legado establecido. Y en ese sentido, pues sí, tal vez se siente uno más relajado, en el sentido de que tiene que pensar a más corto tiempo, y es más manejable el tiempo que se tiene. ¿Cuál es el legado de la administración Solís Rivera? Bueno, en cuanto al viceministerio, ¿verdad? En este caso, creo que hemos hecho una buena labor de enlace, hemos tenido buena comunicación con la Asamblea Legislativa. Creo que se han aprobado proyectos importantísimos, sobre todo en el tema de ahorro del gasto público, o ahorro o contención del gasto público. Los 4 proyectos que tienen que ver con pensiones, bueno, 5, se acaba de aprobar el de pensiones del Poder Judicial. Los proyectos también que tienen que ver con caja única, con el presupuesto nacional en general. Ahí están también los de la Contraloría General de la República. También están los temas de mejora en el manejo tributario para tener más armas para ir contra la evasión. Ahí destaca el proyecto de contrabando y el proyecto de fraude, y por supuesto creo que además los códigos procesales que se han aprobado son proyectos estrella de esta administración, y ese es el principal legado, independientemente de gran cantidad de leyes que se han tomado también en cuenta, inclusive la del INCOFER, que probablemente permita, al sacarlo del Consejo Nacional de Concesiones,
permita poder el mismo Incofer dar en concesión algunas de sus líneas que podrían eventualmente permitir el inicio del tren rápido que todos los costarricenses esperamos a corto plazo ¿Y o a mediano plazo. Su mayor frustración? Bueno, son quizás es el no haber podido culminar en esta administración el proyecto de ley de fortalecimiento de las finanzas públicas. Fue frustrante, sobre todo cuando se aprobó el 208 bis que se aprobó, que vino de la Asamblea Legislativa. Consideré en ese momento, bueno, y creo que el tiempo me dio la razón, de que no se hizo el análisis correcto en cuanto a tiempos. Esa comisión que se incrustó, el proyecto 208 bis que habíamos diseñado primeramente en Casa Presidencial, únicamente contemplaba el trámite en plenario, y los tiempos estaban bien establecidos para calcular la posibilidad de que fuera aprobado, inclusive en segundo debate en esta legislatura. Eso no fue del agrado de algunas fracciones que insistieron en un 208 bis con trámite en comisión, y eso modificó totalmente las expectativas de aprobación, y bueno, nos deja en este 208 bis, si se quiere, sui generis, que está en un periodo de transición entre una administración y otra. Eso creo que nunca ha sucedido, ¿verdad? También dentro de las cosas que son positivas, me gustaría comentar el tema de que fue en esta administración que para proyectos de impuestos, como fueron el impuesto a las sociedades anónimas, y que también es dentro de este paquete fiscal que se tiene que mencionar, y el de fraude, se aprobaron 208 bis que fueron a la Sala Constitucional y regresaron sin haber sido declarados inconstitucionales. Eso, digamos, también esto marca un hito en el tema fiscal en el país. Hasta ahora todos los 208 bis que habían sido llevados a la sala habían sido declarados inconstitucional. Espero que el tema de la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, si es que al final va a ser llevado a la Sala Constitucional en la próxima asamblea, claramente, tenga la misma suerte. Pero vamos a ver, y le pido que despersonalicemos esto, porque cuando yo hablo con los diputados de esta Asamblea Legislativa, todo el mundo me dice: don Risualdo es un tipo genial, súper buena gente, súper conciliador. Y realmente es el comentario que he escuchado una y otra vez, don Luis. Sin embargo, cuando pregunto en términos de puesto, no necesariamente personales, sino de puesto, por eso le pedí que lo despersonalizáramos, la crítica siempre ha sido a Casa Presidencial por no destinar a su ministro de la Presidencia, llámese como se llame, a la negociación con la Asamblea Legislativa. Tanto así que el lunes tuve aquí en Matices a Carlos Ricardo Benavides, el jefe de fracción entrante de Liberación Nacional, y don Carlos Ricardo me decía: la única condición que tiene la fracción entrante de Liberación Nacional es que nosotros negociamos con ministros, no con viceministros. Y aprovecho de una vez, me dijo él, como no sabemos quién es, para despersonalizar esto y hablar de roles. Nosotros negociamos con ministro. ¿A usted le parece, le quedan 15 días en el cargo, eso fue un error de cálculo estratégico de Casa Presidencial? Bueno, creo que el tener un viceministro dedicado tiene una ventaja con un ministro, y es la facilidad o el manejo del tiempo. Tiene mayor capacidad de dedicación de tiempo ahí. Creo que una cosa no debería implicar el renunciar a la otra. También la fracción entrante de Liberación Nacional, más bien la fracción saliente de Liberación Nacional en su momento, y cuando estaba don Daniel Soley en este cargo, habían hecho las mismas manifestaciones, ¿verdad? Y finalmente, a base de insistencia, creo que terminaron aceptando hablar conmigo. Entonces yo vería con buenos ojos cualquier enlace que se haga. Por supuesto, si fuera el ministro directamente, pues si el ministro logra acomodar su despacho de forma tal de que él pueda dedicar algún tiempo a la Asamblea Legislativa, pero le contaron con un viceministro dedicado, tiene esa ventaja, ese trato personalizado que a veces se requiere. El viceministro, el ministro, de la Presidencia, don Sergio Alfaro, le pregunto su opinión, ¿estuvo ausente de la negociación con la Asamblea Legislativa? ¿Desaparecido? No, yo creo que siempre todo lo que se hace se tiene que comentar con el ministro. El ministro es al final el que toma las decisiones. Uno es, como yo lo decía en la última entrevista, ¿verdad? Uno es el ministro es el entrenador y uno es el que está en la cancha.
¿verdad? A veces le meten goles, a veces metiendo goles, pero el ministro es el que le dicta a uno la posición en la cancha y la forma en que hay que manejar el partido. Y en ese sentido, pues él siempre estaba ahí. Pero esto genera entonces, de alguna forma, un argumento para la queja permanente esta, don Luis Paulino. Es decir, si yo fuera diputado y me toca negociar con usted, yo tengo claro que usted tiene que pasar por una grada que es el ministro de la Presidencia, y eso es pasar por otra grada que es el presidente de la República. ¿Verdad? En el caso de las quejas que se han sostenido, ¿por qué no es un ministro? Podría ser usted, inclusive, si hubiera sido nombrado ministro, quien negocie directamente con la fracción en representación del presidente de una vez, porque usted no tiene poder de decisión, bajo el argumento que me acaba de dar inclusive. Sí, bueno, también tengo una ventaja tal vez, y es que he gozado de gran confianza de tanto el ministro como el presidente, creo yo. Lo supongo, para el trabajo que le dieron. Y hemos tenido, digamos, buena coordinación, al punto de que prácticamente ninguna de las cosas que se han terminado negociando las he tenido que echar para atrás porque ella ha tenido que decir, mire, a pesar de lo que les dije, voy a tener que echar para atrás porque desde arriba me lo están echando para atrás. Eso, digamos, creo que ni siquiera pasó. Nunca. Creo que nunca pasó, y si pasó fue en ocasiones y por temas menores, ¿verdad? Pero cuando usted negociaba con las fracciones, usted podía decidir ahí en la negociación, o sea, podía sentarse y decir, ok, listo, vamos así, o tenía que decir, bueno, voy a preguntarle al ministro, y depende de lo que decidiera don Sergio. La mayoría de las cosas las podía decidir por mí mismo, y a veces hacía una pausa para consultar el criterio de mis superiores. Hacer una pausa es salirse de la reunión, llamar a don Sergio, sí. ¿Qué le parece tal cosa? Y si hacemos tal cosa, me dicen, y yo no estoy seguro de que pueda ser aceptado o no, yo les digo, déjenme un momentito, y ya vuelvo, y en 2 minutos les tenía la respuesta. ¿Y qué hacía don Sergio entonces? Le pregunto. Bueno, el ministerio, Ánchez Castilla, ¿verdad? El ministerio de la Presidencia tiene muchísimas cosas que hacer. Tiene el tema de la coordinación de gobierno, que es importantísimo también, y el de la coordinación con grupos de interés, y la coordinación también con otros poderes de la República. En la coordinación de gobierno hay muchas funciones que realiza el Estado, en el que tienen que participar diversas entidades públicas, y esa coordinación es esencial. Y eso es sobre todo el trabajo que realiza el ministro de la Presidencia, aparte obviamente las relaciones con la Asamblea Legislativa, que es otro poder de la República, pero obviamente gasta mucho más energía y vitalidad, inclusive más atención de la prensa y de la opinión pública, que las relaciones con el Poder Judicial, que también se tienen, sobre todo en materia de seguridad, que por eso muchas veces son hasta delegadas, si se quieren, en el Ministerio de Seguridad, en el Ministerio de Justicia, que también tiene mucho que ver con esas relaciones, y obviamente con el Tribunal de Elecciones, y etcétera, etcétera, en esas municipalidades y demás. En ese sentido, la labor del ministro de la Presidencia, además como principal consejero del presidente en todos los temas de la administración, pues es desgastante, y por eso tal vez es que se pensó en esta administración como una buena idea tener un viceministro en estos asuntos. Digamos que a esta hora nos está escuchando don Carlos Alvarado, el presidente electo, espero que lo esté haciendo, y si no, el futuro ministro de la Presidencia. Usted, con buena voluntad hacia el país, ¿qué recomendaría? ¿Qué le recomendaría al presidente entrante? ¿Que delegue en un viceministro las relaciones con la Asamblea, o que mejor, ante el ruido que esto puede generar, que lo haga el ministro de la Presidencia? Yo diría que sería importante quizás mantener el cargo, pero tener mayor participación del ministro, inclusive del propio presidente, en la Asamblea Legislativa. Yo creo que la presidencia tiene que organizar diálogos constantes, no solo con las fracciones o con los jefes de fracción, inclusive con subgrupos que puedan aparecer dentro de las mismas fracciones, sino también con sindicatos, con grupos empresariales, con grupos productivos, con sectores en general, estar en constante, y no solo los mecanismos que ya existen. Por ejemplo, existe una comisión dual en que el sector empresarial se reúne con frecuencia con el sector gubernamental,
Pero no solo eso, sino tal vez otros comerciantes detallistas y demás que quizás no están dentro de ese grupo, que también puedan ser escuchados, y eso es para mí muy importante para tener una base de relación sobre la cual construir los proyectos de ley que requieren en este país, que los principales atacan o afectan a la mayoría de grupos empresariales. Claro, pero vamos a ver si le comprendí bien. ¿Usted le recomendaría mantener a el cargo de un viceministro dedicado a la Asamblea, pero que el ministro de la Presidencia y el presidente estén más presentes en las conversaciones y las negociaciones con la Asamblea y los otros sectores? Sí, señor. ¿Por qué? ¿Por qué le recomienda eso? Creo que basado en las principales críticas que nos han hecho, creo que uno puede hacer mucho con su trabajo, con la constancia, pero al final el cargo pesa también. El cargo pesa, sin duda. Sí, el cargo pesa y es bueno poner en la mesa el peso que tiene ese cargo para cerrar al final cuestiones de acuerdos. Inclusive había muchas ocasiones en que yo, digamos, se dejaba casi todo listo para que al final el ministro llegara a poner el peso a su cargo para terminar de cerrar los acuerdos, ¿verdad? ¿Usted nunca le recomendó al presidente Solís o al ministro de la Presidencia lo que le recomendaría al presidente entrante? No, mira, ¿por qué no están más presentes ustedes en las negociaciones? No, se ha hablado muchas veces y se habló muchas veces del tema y muchas veces se logró establecer algún tipo de acercamiento. El presidente siempre estuvo dispuesto. Con el tema fiscal, me recuerdo que una vez me dijo: vea, aquí estoy yo, utilícenme para lo que sea necesario para que esto avance. Eso lo dijo el presidente. Eso dijo el presidente. Entonces, claro, había esa libertad. También quizás fue por la forma tan rápida que a veces suceden los hechos, que cuesta mucho, digamos, estar hasta coordinando algunos aspectos que serían bueno coordinar también. Seguramente, pero usted sí fue, digamos, vamos a ver, el tema de quién lleva la negociación y la investidura del ministro de la Presidencia, sí fue tema recurrente en Casa Presidencial, entonces, en esta administración. No, digamos que quién lleva la investidura no, pero si no, digamos del tema sería bueno, sí, yo le decía: mira, Sergio, ya está todo listo aquí, llamate a tal y tal, para que les quede claro que eso es lo que se quiere. Pero la recomendación de que estuvieran más presentes tanto don Sergio como el presidente Solís, ¿usted la hizo así de clara alguna vez, don Luis? Sí, yo comenté, y Sergio varias veces también me lo estableció como alguna, al principio de legislatura, por ejemplo, me dijo que en esta última legislatura quería tener mayor presencia. ¿Y qué pasó? Y sin embargo, digamos, es lo que te digo, el peso de las circunstancias, a veces te sustraen el tiempo. Porque no la tuvo. De dedicar. Yo creo que en esta última, yo no sé si la Asamblea estaba acostumbrada a una dinámica y que lo reclamó menos, o que él efectivamente tuvo mayor participación. Quizás no es una participación que se vea en focos y en cámaras, porque lo puede hacer desde su despacho, ¿verdad? La cosa es que tenga una participación, porque es que vamos a ver, yo confío, por supuesto, en que usted está siendo absolutamente transparente, pero es que el riesgo que se correría diciéndome que sí estaba el ministro sin estar, es que nos están oyendo un montón de diputados y empezarían a desmentirlo inmediatamente. Por eso le dije, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Porque don Sergio dijo: bueno, yo quiero estar más presente, pero no estuvo. Fue la velocidad, la dinámica en general de este último año lo que impidió que él estuviera. Sí, yo diría que sí. Para usted, digo, si usted le recomendó al presidente y al ministro de la Presidencia que tal vez vería más estratégico, que ellos estuvieran más metidos en el tema de negociación, ¿es porque usted vio como un error que no estuvieran antes? No, yo veía que como dice el refrán, el ojo del amo engorda el ganado, ¿verdad? Y en este caso el peso del cargo facilita la consecución de acuerdos. ¿Faltó el ojo del amo? El ojo del amo, digamos, pudo haber sido más determinante. Por supuesto que sí. ¿Faltó? Faltó. Faltó. Y a veces sobró. A veces sobró. ¿A dónde sobró? ¿A dónde sobró el ojo del amo? No sé, a veces creo que puede haber sido sobrado. ¿En qué? Digamos, para ubicarme en más o menos de qué está hablando. Decía mi abuela, a veces siempre es mejor ser deseado que ser sobrado, ¿verdad?
No, y la presencia del ministro de la Presidencia fue muy deseada en esta administración. Yo no tengo la duda. Vamos a ver, dividamos los amos. Ajá. Porque uno es don Sergio y el otro es el presidente Solís. Sí. El ojo de don Sergio fue muy extrañado en la Asamblea Legislativa. Ese nunca sobró, don Luis. No, ¿Usted cree que sí? Cree? No sé. No sé, no estoy preguntando. Habría que su opinión. preguntarle a las contrapartes. Pero ¿usted qué cree? ¿Usted cree que sobró? No, yo creo que nunca sobra. Siempre faltó. No necesariamente siempre faltó, pero nunca sobró. Digámoslo así, pongámoslo así. Oh, ok, nunca estuvo muy metido, en serio, realmente en esto. En esto me refiero a la relación con la Asamblea Legislativa. Digo, le quedan 15 días, no lo van a despedir mañana. No, yo creo que no. Me van a despedir 15 días. En 15 días lo despiden. Pero no es porque el presidente quiera. Así es que faltó don Sergio en la negociación legislativa. No faltó. No Pero faltó. vamos a ver, es que el cortocircuito, don Luis, se me hace cuando usted me dice, sí, yo le recomendé que estratégicamente estuvieran más, pero a usted no le parece malo que no estuvieran, entonces ¿para qué les hizo esa recomendación? No, porque es mejor, obviamente. Lo que pasa es que uno tira los valles con los que tiene, ¿verdad? Por supuesto, entonces sí le pareció un error. No, un error quizás no, simplemente es un estilo. Una novatada. Creo que es un estilo. Yo, digamos, tendría, o sea, el presidente entrante tiene que tener su estilo. Yo le recomiendo que sea un estilo con mayor presencia en la Asamblea Legislativa. ¿Por qué es? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué es? Porque considero que es esas críticas que se le hacen, por la ausencia, podría mitigarlas y podría dedicarle el tiempo, la energía vital para evitar esas críticas a la solución de los problemas concretos. Fueron críticas válidas. ¿Ah? Fueron críticas válidas. Para mí todas las críticas son válidas y trato bueno, no todas las críticas son válidas, pero sí todas las críticas trato de escucharlas para atenderlas en su justa medida. ¿Le parece que esas críticas tenían razón? Me parece que en vista de que estaba yo ahí, quizás no, pero yo no sé desde su psiquis si ellos lo necesitaban a lo interno. Yo creo que han sido muy claros en que sí. Bueno, pues eso. Pero digamos, yo creo que la interlocución siempre existió con Casa Presidencial y yo estaba ahí permanentemente. Pablo Porras dice, don Luis, por favor, sea más claro para hablar. Usted es un funcionario público y nos debe claridad a todos. Bueno. ¿Fue un error o no fue un error de Casa Presidencial que el ministro de la Presidencia estuviera prácticamente ausente presencialmente en la Asamblea Legislativa? Fue el estilo de este gobierno. Dejémoslo ahí. Bueno, no, pues, usted lo puede dejar ahí, pero si yo continúe. pero si yo le digo, ¿fue un error o no fue un error? Y le doy chance a que me conteste, sí o no. No fue un error, fue un estilo. No fue un error. Fue un estilo. Pero eso no fue un error, eso lo sostiene. Si tuviera que decir que fue si sí o no. Sí, es un error, no. sí o no. No. Para dejar meridianamente claro, zanjado el asunto. Meridianamente claro. ¿Con cuál sector se le hizo más sencillo negociar a Casa Presidencial? Digo, es que cuando uno está en el Ejecutivo, negocia con muchos sectores, ¿verdad? Sí. Por supuesto, usted lo recordó ahora, la Asamblea Legislativa, las cámaras privadas, la gente directamente relacionada con un tema, el Poder Judicial, sus ministros, inclusive. ¿Con cuál sector se le hizo más sencillo a Casa Presidencial negociar? Vieras que a mí con ninguno, ¿verdad? Y le doy un ejemplo muy, muy típico. Si nosotros íbamos al sector empresarial, nos acusaban de ser prosindicatos, prácticamente castrochavistas, etcétera, etcétera. Si íbamos con el otro lado, de ser proempresarios, neoliberales y demás. Entonces siempre, digamos, la relación con todos los sectores fue muy, muy complicada, fue difícil. Con las fracciones también, habían divisiones a lo interno de las fracciones, habían grupos distintos de las fracciones en la Asamblea Legislativa, o hay distintos de las fracciones en la Asamblea Legislativa, etcétera, etcétera. Creo que no sabría decir cuál grupo fue sencillo. En este tema del fraude fiscal, del fortalecimiento fiscal, hemos hablado hasta con dueños de gimnasios, con peluquería, con gente que tiene peluquerías caninas, siempre están en tres grupos, ¿verdad? Uno son los grupos de que esa actividad es fundamental para el país y por lo tanto no se debe grabar.
La otro grupo es en que están que tienen externalidades positivas tan buenas que no se deben grabar, y el otro grupo es el gravamen supondría el fin de la actividad y que por eso no se pueden grabar. Entonces nadie se puede grabar, ¿verdad? Lo cierto del caso es que está demostrado que los hábitos de consumo de las clases más adineradas del país están basadas en servicios que desgraciadamente este país los tiene exonerados, y desde 1982 que se creó la ley de impuestos sobre las ventas, era una sociedad costarricense muy distinta. Quizás no habían la cantidad de servicios que hay actualmente. No creo que hubieran gimnasios, que hubieran masajistas, que hubieran personal trainers, que hubieran Netflix, que hubiera un montón de cosas que hoy tenemos, y que no eran grabadas, y definitivamente ninguna de las personas que están en los percentiles más bajos en cuanto a pobreza, creo que tenga su personal trainer, que tenga su masajista, que le hagan el jardín los fines de semana. Pero si van al peluquero. Algunos no. Me imagino que si uno está muy pobre. Algunos no irán, pero... Yo no voy al peluquero. ¿Quién te corta el pelo? Mi esposa. Bueno, usted tiene la ventaja de tener una esposa que sabe cortar el pelo. Bueno, podrían ir al peluquero que cobra 1.500 o al que cobra 8.000, esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Pero digamos, todos, la mayoría entonces, y exceptuándolo don Luis, tiene que ir al peluquero, o tiene que adquirir algún servicio. Los trabajadores independientes, por ejemplo, tengan mucha utilidad o poca utilidad, no importa, tienen que contratar un contador, por ejemplo. Pero eso es eso es la decisión empresarial que usted toma a la hora de embarcarse en una empresa, si valdrá la pena. Ahorita hablamos de temas fiscales, pero déjeme volver al tema de negociación. Yo creo que este gobierno enfrentó además una coyuntura muy particular. El lunes, disculpe que me refiera nuevamente a la entrevista con don Carlos Ricardo, pero es que don Carlos Ricardo fue ministro de la Presidencia. Y don Carlos contó en una parte una experiencia cuando se reunió él con la expresidenta Chinchilla, con algunos magistrados de la Sala Tercera, para exponerles una situación que tenían en lo particular, de la Sala Constitucional, perdón, sobre el tema fiscal, que él nos explicaba que, bueno, la presidenta y el ministro tenían que tener relación con los magistrados de la Sala Constitucional, que le fueron y le expusieron sus preocupaciones, y al año la Sala Constitucional falló en contra de lo que ellos les habían planteado, pero bueno, se lo plantearon. Pero en esta administración, yo creo, en los últimos años, y también creo que es culpa a veces del Partido de Acción Ciudadana, se ha satanizado enormemente la negociación política. Entonces, si usted va, o su jefe, don Sergio Alfaro, a reunirse esta tarde en privado, como se reúne en la negociación política, con los magistrados de la Sala Tercera, mañana habrá un montón de gente diciendo que quién sabe que estaban negociando. Si se reúnen con jefes de fracción en privado, digamos, o con algunos diputados en privado, entonces vendrá otra discusión, o con líderes de partidos políticos en la Asamblea Legislativa, no necesariamente diputados, y entonces vendrá que quién sabe qué era lo que estaban negociando. Durante estos 4 años se ha satanizado un montón la negociación política, y ustedes han sido víctimas de eso también, don Luis. Bueno, la negociación política y el acuerdo político está satanizado de forma tal. Ahora se llama pacto, que tiene una connotación negativa, diabólica casi, ¿verdad? Diabólica, exactamente. Coincido con usted, la negociación política, de forma tal, a un diputado de oposición le es más fácil, digamos, si no quiere ponerse tener dolores de cabeza, simplemente no ayudar en nada al gobierno, ¿verdad? Y ojalá votar todo en contra, antes de llegar, digamos, a acuerdos, no a pactos, sobre lo que se puede, sobre proyectos de ley en particular y en específico, y en general sobre la agenda legislativa. En ese sentido, uno tiene que hacer hincapié en la necesidad de pensar, de poner primero el país. Claro que es difícil para los diputados que tienen, digamos, compromisos con sus electores y una imagen que proyectar hacia el electorado, claro, ¿verdad? Pero creo que medianamente hemos logrado sacar proyectos que son difíciles en ese sentido. Don Luis, pero el compromiso con los electores de los diputados es absolutamente legítimo. No, yo por supuesto, claro, la cosa está en que se ha satanizado. Sí, eso es incorrecto. No todo, digamos, los pactos, los diabólicos, los para conseguir prebendas,
esos deberían estar satanizados, sí, pero no toda reunión ni todo acuerdo tiene esa connotación. Es más, diría que prácticamente ninguno. Claro, los pocos que lo tienen deberían sí ser expuestos. Pero vea, este ejemplo que ya había utilizado en un programa, hay dos casos en particular. Digamos que hay una empresa en San José que vende jaleas, una empresa en Heredia que vende jaleas, listo. Se viene una situación de emergencia, la Comisión Nacional de Emergencia le compra las jaleas para llevarle a los refugiados por un huracán que nos afectó, porque resulta que las jaleas tienen altísimo contenido calórico, ¿verdad? Y entonces la Comisión Nacional de Emergencia le queda debiendo. Se tiene que pagarle los 30 días y resulta que van por 65 y no le han pagado. Entonces el dueño de la empresa de jaleas llama al diputado de su provincia, que seguramente conoce. Voy a usar a don Welmer Ramos hoy de ejemplo, don Welmer Ramos, que va a ser diputado por Heredia, le dice, mira, es que fíjate que yo ayudé en esto, la Comisión de Emergencias incumplió, no me está pagando, y entonces don Welmer llamará al viceministro, a quien esté de enlace, y le dirá, mira, es que hay un problema, fíjate que hay un empresario importante en mi provincia que a la Comisión de Emergencia le incumplió el pago y se la debe. No, yo creo que o llamará al presidente de la Comisión de Emergencia y decirle, mira, es el diputado de Heredia, ¿qué es lo que pasó? Y hay otro caso igual en Heredia, donde una señora le intentaron dar un bono de vivienda y le cobraron por el bono de vivienda, y entonces la señora denunció ante el diputado, entonces el diputado llama al presidente de Limas y le dice, vea, lo que está pasando es que la señora, le estaban cobrando por el bono de vivienda, mejor porque no haces un estudio a ver si ella merece el bono de vivienda. En las dos hay solicitudes, en las dos hay negociación, en las dos hay contactos del diputado con miembros del comité ejecutivo, pero le apuesto lo que usted quiera a que una se va a ver como como una ayuda indirecta a un empresario, y la otra, la de la señora viejita que no tiene casa, como una ayuda legítima. Sí, bueno, en este caso siempre hay que recordar un consejo que me daba mi padre, y es que el primer funcionario público por el que uno debe velar es por uno mismo. En ese sentido, desgraciadamente para el productor, en este caso, él tiene las herramientas para hacer los cobros respectivos, ya sea en la vía administrativa o la vía judicial. Entonces, en ese sentido, cuando la propia persona se puede manejar él mismo para conseguir su objetivo, y en el caso de la otra señora, pues por supuesto, uno tiene un deber como funcionario público de denunciar cualquier irregularidad que le llegue en el ejercicio del cargo. Don Luis, pero es ilegal lo que en este ejemplo hizo el empresario. Yo no lo haría, para evitarme problemas. Claro, pero es ilegal. Ha sido declarado, ya es un tema parecido al que ya ha sido hablado en la Procuraduría de la Ética Pública. Claro, es que a lo que quería llegar, no lo quería llevar ese caso, pero digamos, a lo que quería llegar es que justamente la satanización amplísima de la negociación política, que inclusive en el resultado de una investigación administrativa ética contra don Otto Guevara, el cintillo de la Procuraduría dice, porque no intentó beneficiar a la ciudadanía en general, sino a un ciudadano en particular. Sí, pero un ciudadano en particular puede tener intereses legítimos, como el empresario al que le den la plata. Sí, puede tener intereses legítimos. Hay que canalizarlos por las vías correspondientes. Si el presidente Solís le pregunta hoy o don Sergio le pregunta hoy en la tarde, mira, ¿vos crees que sea prudente que nos vayamos a reunir con los 7 magistrados de la Sala Constitucional para exponerles por qué nosotros creemos que el 208 bis del plan fiscal no tiene vicios de constitucionalidad? ¿Usted se le recomendaría o no? Yo le recomendaría que hiciera la solicitud de audiencia normal, que porque los diputados, sobre todo el magistrado instructor, tienen la capacidad de brindar audiencias para escuchar a las partes. ¿Y por qué no una reunión? ¿Por qué no una reunión? No, yo lo haría dentro del marco formal. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Justamente para evitarme después tener que explicar ese tipo de cosas ante la opinión pública. Su papá es una de las personas que yo conocí que mejor manejaban estos temas en el Poder Judicial. Y me consta, porque hablé un montón de veces con él públicamente, que se reunía con miembros de otros poderes de la República. ¿Ququé cambió? Cambió la satanización. Sí. ¿Y es culpa del PAC? No sabría. Yo creo que es culpa es culpa de una cosa muy particular, y es el populismo, ¿verdad? A veces cuando uno sale a la prensa o sale a la opinión pública a satanizar cosas que no debería satanizar, la gente termina
o usted mismo o la opinión pública termina, digamos, relativizando lo que es correcto y lo que es incorrecto. Pero digamos, el partido que vino a satanizar todos esos pactos no fue el PAC. Es que yo lo he visto, si usted me dice procedencias de populismo, yo lo he visto de todo lado. Incluyendo el PAC. Incluyendo el PAC. Vamos a ver, eso es relativo, porque digo, el planteamiento del Partido de Acción Ciudadana desde sus inicios hasta hoy, y usted no era del Partido de Acción Ciudadana, ¿no? Luis? Así que, digamos, lo aclaro porque no le estoy atacando el partido en el que militó, era justamente una transparencia casi absoluta y que no existieran esos pactos políticos porque se veían con cierta satanización, por lo menos hasta que fueron gobierno. Ya después de ser gobierno ya no volvieron a decirlo. ¿Qué le parece esa apreciación mía? Digamos, es imposible en una sociedad fraccionada por partidos políticos, con el grado de fraccionamiento que existe, gobernar sin llegar a acuerdos. Eso es un imposible político. Entonces, desde el punto de vista, los mismos políticos lo pasan criticando. Entonces es un contrasentido a la esencia misma del sistema. El sistema requiere la negociación y el acuerdo. ¿Y cómo lo arreglamos? Porque no podemos hacerlo de otra forma. ¿Y cómo lo arreglamos? Lo que tenemos que arreglar es siendo responsables, denunciando lo que debe ser denunciado, los pactos diabólicos, y dejando el acuerdo y la negociación política libre. Si hay pactos diabólicos, yo esperaría que no los haya, ¿verdad? Le pongo otro. Pero hay ahora proyectos de ley que se han estado eliminando, y hablo sobre todo los de las pensiones, con cargo al presupuesto nacional, que en una circunstancia como la actual sería imposible aprobar, porque evidentemente crean privilegios, o sea, crean un sistema de pensiones, o creaban un sistema de pensiones que es incapaz de autofinanciarse a sí mismo, y que supone, digamos, que la sociedad entera va a tener que terminar pagándolo. Y eso pareciera que es totalmente, digamos, una prebenda que se negoció, que no se debió haber negociado en ese momento. Don Luis, el mismo ejemplo que le puse ahora con los magistrados de la Sala Constitucional, al Poder Ejecutivo le toca ejercer la administración carcelaria, al Ministerio de Justicia. Sí. Pero el Ministerio de Justicia se ve directamente afectado por las decisiones penales, que no le corresponde a ella, sino como máxima autoridad a la Sala Tercera de la Corte. Hoy en la tarde el presidente Solís o don Sergio le dicen, mira, Luis Paulino, vos nos recomendás ir a tener una reunión en mi oficina, o invitamos a mi casa o a casa presidencial a los magistrados de la Sala Tercera y les exponemos nuestra preocupación en temas de justicia. Se lo estoy planteando así para evitarme el tema de la audiencia pública que sí le puede dar la Sala Cuarta. Bueno, ¿cómo lo haría? Eso se llevó a cabo hace unas semanas entre el ministro Feoli, el presidente de la Corte, el presidente de la República. Se habló en general no sobre las resoluciones, porque eso corresponde evidentemente a la independencia judicial, y ni siquiera el presidente de la Corte se lo podría sugerir a los encargados de emitir las resoluciones. Sin embargo, se habló de esa necesaria interrelación entre Corte y Ministerio de Justicia en cuanto al tema. Sobre todo me parecía que en ese momento se hablaba del tema de la sobrepoblación carcelaria. ¿Y a dónde hablaron de eso? En casa presidencial, y eso hubo prensa y demás después del encuentro. ¿Y cuánto duró el encuentro? Me parece que 1 hora, 2 horas, no sé. ¿Y le parece que ese encuentro público completamente, porque había prensa, y además en la formalidad de casa presidencial y la formalidad de un acto protocolario oficial, le da la distensión a los protagonistas para hablar de estos temas? Sí, porque no están hablando sobre sentencias judiciales en concreto, sobre casos en concreto, sino en general sobre la necesaria coordinación. Y me parece que, inclusive me parece que estaba la gente de la OIJ, porque era sobre todo la sobrepoblación carcelaria en celdas de la OIJ, que eran incapaces de ser trasladadas a celdas del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Justicia. ¿Por qué no? Entonces, ¿usted considera, en resumen de esta parte de la entrevista, que el gobierno en el que usted trabaja sí se vio afectado por la satanización de los acuerdos políticos? Es una cuestión que no solo afecta al gobierno, creo que afecta al sistema político en general.
Tenemos que acostumbrarnos que estamos en un sistema de partidos, que ningún partido es preponderante actualmente. No lo ha sido en las últimas 3 asambleas legislativas quizás, y en ese sentido es necesario primero negociar, es necesario las reuniones periódicas, constantes, es necesario también establecer bases de conocimiento conjuntas, para lo cual hay que informar, hay que estar, etcétera, etcétera, y también, por supuesto, a llegar a acuerdos. Ya lo que decimos cuando siempre decimos que a la tica, ¿verdad? Que hagámoslo a la tica, que normalmente es durando eternidades y tomando las decisiones a medias. Ese sistema ya no nos está sirviendo. Tenemos que avanzar a que a la tica sea, tomemos la decisión estudiada, comprendamos todo lo que estamos haciendo, pero tomemos la decisión de forma lo más expedita posible. Donis, permítame hacerle una crítica de alguna forma. ¿No le parece una actitud cínica de esta administración decir que ojalá, y en su representación, que ojalá los acuerdos a la tica sean ya, cuando lo primero que hizo el presidente Solís cuando llegó al gobierno fue decir, no vamos a hablar de temas fiscales 2 años, vamos a hablar después de 2 años, y ahora tiene el tamaño problemón encima por haber obviado y a darle la solución a la tica a un problema importantísimo? No, el problema, lo que dijo don Guillermo Solís en campaña y lo que se hizo en esos primeros 2 años fue lo que vamos a demostrar que es necesario hacer la reforma legal por la siguiente razón, y es porque vamos a hacer las mejoras administrativas a lo interno necesarias para mejorar la recaudación, y ahora sí demostrar que una vez mejorada la recaudación se necesita todavía mayores herramientas, y ahí es donde vamos a pedir el tema. No fue tiempo perdido esos 2 años, no. Un tiempo de demostración de que las medidas administrativas no eran suficientes para parar el tema fiscal. Hombre, lo habían demostrado con una página del Estado de la Nación, ahí estaba clarísimo, y de la Contraloría General de la República. Bueno, eso fue la forma en que se escogió hacerlo. Sí, no, eso está clarísimo. Pero digo, a la vista de los acontecimientos, cuando uno ve para atrás dice, y muchos sectores, me incluyo, decimos, perdimos 2 años en esta discusión que estaría zanjada ya. Bueno, ojalá. Quién sabe si hubiéramos encontrado algunas piedras en el camino. Hubieran encontrado un montón de piedras. La cosa es que hubiéramos avanzado 2 años en quitar esas piedras. Bueno, es difícil, digamos, construir una historia alternativa, ¿verdad? Por supuesto. Sobre los hechos que no ocurrieron, pero yo tal vez creo, y viendo el comportamiento de los diversos actores, que eventualmente hubiéramos pasado 4 años hablando de lo mismo. Claro, pero es que yo no me acuerdo, vamos a ver, porque es que usted me dice, usamos estos 2 años para demostrar que mejorar la recaudación y otras cosas no era suficiente, sino que había que generar nuevos ingresos, hablando de nuevos impuestos. Pero es que, por ejemplo, el primer presupuesto vino altísimo. El primer aumento a los sindicatos, el primer aumento al sector público salarial de esta administración fue altísima. El aumento salarial fue casi 3 veces la inflación. Henry Mora, que era el presidente del partido afín en la Asamblea Legislativa, le dio vuelta a Pitágoras y aprobó un presupuesto altísimo con los votos al revés. No hubo un recorte significativo en gasto público. Lo único que sí le reconozco, y eso es un hecho demostrado en todos los informes, es que hubo una mejora en la recaudación. Eso es innegable. Pero las otras 4 cosas... ¿se inventó una historia alternativa usted esta tarde, don Luis? No, es que, digamos, el presupuesto puede subir por muchas cosas, y no necesariamente es por un aumento de gastos. Si usted, por ejemplo, en el tema de empleo público, cuando se inició la administración, se destinaba el 7.2% del presupuesto del PIB al tema de empleo público. Al salir de la administración se gasta el 7.0% del PIB. Entonces hubo, digamos, una disminución en ese gasto. Lo que pasa es que si tenemos años en que nos revientan, por decirlo así, sin capacidad de renegociar parte de la deuda pública, esos son gastos que son muy estáticos, muy difíciles de sortear. Todos los demás gastos se pueden ver, entonces habría que ver el gasto ordinario, que se refiere al gasto al gobierno central, qué parte de esa es la que eventualmente fue la que creció, si es que hubo algún crecimiento en particular. Pero don Luis, vamos a ver, hay algunos gastos que con
todo respeto para un montón de gente que nos escucha, son gastos meramente superfluos y su recorte es simbólico. O sea, es decir, cuando alguien dice, recortémosle la pensión que tienen los expresidentes, sí, hay 6 expresidentes, eso es meramente simbólico porque no va a pasar nada. O decimos, bueno, recortemos 20% de los, esto es un ejemplo, la pauta gubernamental. Bueno, es simbólico porque la pauta no es el gasto más caro de la administración. O recortemos los viajes, por ejemplo, eso es una gota en un balde de agua. Supuesto, pero también ese tipo de gastos, yo reconozco una cosa, es el tema de la legitimidad. Sí, claro, le da consistencia. Le da consistencia. Sin duda alguna. Y eso lo hicieron. Aunque no sea plata, ¿verdad? No, claro, y eso lo hicieron, don Luis. No, sí se hizo en buena parte. Y los recortes de peso en gasto no quisieron. Vamos a ver, voy a quitar el no quisieron, porque ahí podría estar cometiendo una injusticia. Pero no lograron tener una disminución real en cuanto al gasto que hace la administración en el empleo público. Bueno, yo voy aquí, bueno, en el empleo público en particular, le digo que se llevó del 7.2 al 7.0 del PIB. O sea que hay un 0.2 del PIB. Que se lo digo yo que he estado buscando 0.5 por ahí, no es fácil de conseguir tampoco, ¿verdad? Ahí el tema en pensiones son 20.000 millones de colones también de ahorro, habría que calcular el ahorro posterior. Además este proyecto fiscal no deja de lado ese tipo de temas, si bien en la parte del público es casi que referencial, como dice usted, es 0.01% del PIB es lo que se espera por año sobre ese tema, 0.01, 0.02. El tema aquí es que tenemos también implementado una regla fiscal que supone la desaceleración del gasto público también. Y también esta regla fiscal ha sido mejorada en este proceso de discusión, en el sentido que que también se ha incluido ahí el tema del desligamen de los destinos específicos que merman buena parte del presupuesto de la República, y se pretende incluir a la educación profesional y técnica dentro del 8%. Eso significa que ahora, estando con el 7.6% por debajo de lo que ordena la Constitución en cuanto al gasto de empleo público, pasaríamos inmediatamente a estar sobre el 8.1%, llevándonos a nosotros a un estado de cumplimiento de la norma sin necesidad de acelerar un gasto de plata que no tenemos. Entonces eso, digamos que hay esfuerzos ahí macroeconómicos sobre ese tema, aunque yo no lo voy a negar a usted, y creo que ningún gobierno se lo podría negar, de que existieron oportunidades para mitigar el gasto que no se tomaron. Eso creo que, digamos, ¿Cómo cuáles? Digamos, en detalles de alguna otra institución que se pudo ahorrar un dinero o no se pudo ahorrar un dinero, digamos, desde el típico cosas de las duplicidades que existen en este país, claro, de la inflación de entidades públicas que sufrimos en este país. Tenemos más de 300. Yo creo que usted es una persona, por ejemplo, muy metida en el ámbito político, conoce la institucionalidad costarricense. Si yo le digo que nombre más de 100 instituciones públicas, quizá no lo logre, ¿no? Y tenemos 300 y pico, ¿sí?, ¿verdad? Entonces tenemos 200 instituciones que nadie sabe ni que existen, mucho menos para qué sirven, ni si tienen una ventaja comparativa el Estado costarricense. Don Luis, pero vamos a ver, lo que me acaba de decir es súper significativo, viniendo del viceministro de la Presidencia. O sea, cuando usted me dice, no le voy a negar, y creo que ningún gobierno va a negar, que perdimos algunas oportunidades de recortar el gasto, significa, dándole la vuelta hacia un titular informativo de esta tarde de Noticia Monumental, que usted admite que el gobierno no hizo todo lo posible por recortar el gasto. Ningún gobierno, digamos, siempre hay cosas que se pudieron haber hecho que no se pudieron. Claro, pero hay un dicho de los abuelos, no sé si usted lo conocía, pero hay uno que dice, mal de muchos, consuelo de tontos. No, digamos, ninguno puede, pero yo le estoy contando el suyo. Si usted le dice, o sea, nadie es perfecto, ¿verdad? Digamos que uno lo que quiere es acercarse a la perfección. Digamos que este gobierno ha sido, digamos, consecuente, ha tenido este problema como uno de sus principales. El Ministerio de Hacienda y la gente del Ministerio de Hacienda les puede tal vez dar mayores datos sobre la contención del gasto, pero si usted dice de que eventualmente hubo algún sector en el que se pudo haber eliminado una partida o suprimido una partida o disminuido una partida, eventualmente pudo haber sido cierto si hubiéramos tenido la capacidad de estudiar
más a fondo los presupuestos. Don Luis, este gobierno hizo lo suficiente para disminuir el gasto. Lo posible dentro del marco de las circunstancias que tuvo. Eso sí significa que no. ¿Ah? Eso significa que no. No, eso significa que hizo lo posible, lo suficiente dentro de las circunstancias que tuvo. Bueno, vamos al sí o no y elabore, y lo dejo elaborar, pero bueno, ¿este gobierno hizo lo suficiente para recortar el gasto? Sí. Sí hizo lo suficiente, pero hace 5 minutos me dijo, tengo que admitirle que este gobierno ni ningún otro podría negarle que hubo oportunidades perdidas. Sí, digamos, pero no es que, digamos, usted lo quiere plantear como una negligencia o como algo que se dejó pasar al dedo. Quiero plantearlo como una autocrítica responsable del viceministro de la Presidencia, diciendo sí, fallamos en algunas oportunidades donde pudimos aprovecharlas. Sí, podemos haber fallado, pero no por negligencia ni por falta de estudio, sino simplemente porque es una imposibilidad material estudiar ese presupuesto a ese grado de detalle para haber conseguido esos ahorros. Está viendo el que supongo que lo vio, el informe de la OCDE de la semana anterior. Hay dos gráficos no lo vi entero, vi el resumen. Pero bueno, sí. En el resumen también vean los gráficos. Yo vi dos gráficos que realmente uno me trajo un mito abajo y el otro me paró el pelo. El del mito abajo es porque venía de los países de la OCDE, resulta que Costa Rica es uno de los que menos tiene en términos relativos, porque ya va a salir alguien que pues, somos más chiquititos que cualquier otro país de la OCDE, pero en términos relativos tenemos una cantidad mínima de funcionarios públicos que el resto de países de la OCDE. ¿En serio? Tenemos un 13-14%, es sorprendente realmente. Sorprendente eso. Pero cuando usted se va al otro lado, al otro gráfico, resulta que somos el país de la OCDE que porcentualmente gasta más en los empleados públicos. Es decir, tenemos una cosita chiquitita de empleados públicos, pero gastamos un montón en ellos. En términos matemáticos muy sencillos, significa que los empleados públicos costarricenses nos salen carísimos. Sí, podría ser. En promedio. Yo no le digo, lo dice la OCDE. Lo dice la OCDE, sí. Pero es con lo mismo, si usted va a la OCDE, quizás una hamburguesa en el promedio de países de los OCDE salga más barata que en Costa Rica. Puede ser, no sé. Habría que ver esos gráficos. Sí, pero sí, está bien, pero eso sería una explicación a por qué gastamos tanto. En porcentaje del PIB. Podríamos ser un país, y le voy a decir lo que dice la OCDE. Costa Rica es un país caro. Y la razón por la que es un país caro es justamente por la falta de competencia. Tenemos que promover mayor la competencia, y de hecho uno de los proyectos que están ahí es el de Tribunal de la Competencia, que está ahí en la Asamblea Legislativa, que es sumamente importante. Y también la OCDE le ha puesto el dedo al tema de la competencia. El tema de la competencia, y somos un país con grandes deficiencias a nivel de competencia, y eso nos trae el encarecimiento global que lo siente cualquier costarricense, ya no cuando sale a Centroamérica, sino inclusive a Europa o Estados Unidos, siente esos países inclusive más baratos que Costa Rica. Yo ahora le pregunté que con quién se sentía más cómodo negociando, y usted me dijo que con ninguno, realmente, pero yo lo siento menos incómodo, he sentido al gobierno menos incómodo negociando con algunos sectores que con otros. Por ejemplo, lo he sentido menos incómodo negociando con los sindicatos. ¿Al gobierno? Sí. O a mí, a este funcionario en particular. Bueno, preguntémosle en los dos niveles, exceptuando este último mes, digamos. Sí, en lo anterior. Es que no ha sido fácil con ellos. ¿Usted se ha sentido más cómodo con los sindicatos que con los empresarios? Igual de cómodo. Igual de cómodo. Pero ahora me dijo que con nadie se había sentido cómodo. Bueno, es que digamos, igual de incómodo entonces. Igual de incómodo. Igual de cómodo. Realmente, digamos, si usted analiza... Yo los he sentido muy cómodos con los sindicatos. No estoy personalizando, ¿verdad? Pero si usted analiza a las personas en particular, de todas las personas... la representación empresarial y la representación sindical individualmente consideradas son grandes tipos todos, ¿verdad? Ahora, al nivel de tener que discutir sus posiciones es donde uno puede encontrar, digamos, algunos bloqueos. Tampoco es que yo, como mis funciones me ponían muy a la cara de negociaciones, digamos, más macro. Yo sí tenía que reunirme constantemente, o me tuve que reunir para proyectos en específico que tenían, digamos, un objetivo muy particular cada uno de ellos, aunque algunos eran muy importantes, hablando por ejemplo temas de educación dual, temas de educación de mejoras al CONESUB, etcétera, etcétera, que inclusive ahí los sindicatos y los sectores empresariales no coincidían sobre todo en la educación dual, por ejemplo. Ahí hubo
participación, alguna participación. Entonces, son temas de que es difícil congeniar dos puntos de vista que a veces adversan o favorecen el proyecto con la línea que quisiera el gobierno defender. ¿Con quién fue más fácil congeniar? ¿Con los sindicatos o con el empresariado? No, vieras que no daría un empate a cero para seguir el ejemplo futbolístico. Un empate a cero después del 10º penal, por lo menos. ¿Entre los sindicalistas y los empresarios? Sí. Pero es curioso porque la conflictividad social, como le llama el Estado de la Nación, bajó en esta administración. Sí, pero no es porque ellos hayan sido más fáciles de negociar. No sé por qué. Yo creo que hay aparte de eso, bueno, ha habido un viceministerio de diálogo social. Y claro, está el Ministerio de Trabajo, está las distintas áreas, el Ministerio de Educación, donde están los sindicatos más grandes. Está COMEX, que tiene que ver mucho con los empresarios, está el MEC, que tiene mucho que ver con los empresarios. Todo eso es una labor conjunta, orquestada de Casa Presidencial por el ministro de la Presidencia, que le está justificando la agenda al jefe. El que le está justificando la agenda al jefe. Eso tiene que ver también. Pero vea el timing espectacular que tenemos hoy. Quedan 2 sesiones de esta Asamblea Legislativa. 3, la de lunes. No, pero es que hoy es control político. Entonces, sí, 2. Mañana y lunes. Quedan 2 efectivas para lo que nos interesa. Eso quiere decir, don Luis, que le tengo la buenísima noticia que lo que usted diga hoy no va a arreglar ni entorpecer nada de lo que pasa en la Asamblea Legislativa. Lo dicho está. Me quedan varias sesiones de la próxima Asamblea Legislativa antes de que entregue. Les digo, pues le quedan 3. Si acaso, porque el 2 de mayo escuchan el informe del presidente, el día siguiente discuten eso. Un carajo que aprovecha mucho el tiempo, dice uno, ¿verdad? Bueno, no, usted ha defendido hoy todo lo que aprovecha el tiempo, pero el detalle es, no va a echar a perder ninguna negociación. ¿Con cuál fuerza política en la Asamblea Legislativa le costó negociar más? Con el PAC. ¿Por qué? No sé. Pero digamos, cuénteme, explíqueme. No, es que son, digamos, es una fracción muy exigente. Muy exigente. Y había que explicarle muchas cosas, exigía mucha información. No es poco disciplinada. No es poco disciplinada. Yo creo que es muy disciplinada y sobre todo al final. Han habido épocas, pero creo que ahora al final es una fracción sumamente disciplinada. En términos de de la línea partido. En términos de la línea de fracción, ¿verdad? Que ellos deciden también. Digamos, y si son tan disciplinadas, ¿por qué le costó negociar? Porque puede ser que hayan sido disciplinados en contra de lo que yo quería promover. ¿Verdad? Esto es interesante, porque podría decirse entonces que la fracción del PAC bloqueó en algunos momentos intereses bloqueó, de Casa Presidencial. No bloqueó. Dificultó. No, digamos que es una fracción muy crítica y muy profesional, y en ese sentido pues era difícil, digamos, y además entre hermanos uno tiene ciertas confianzas, ¿verdad? Que te hacen quizás hasta más ser más inquisidor, si se quiere. Lo que pasa es que dentro de la fracción del PAC usted tiene hermanos, si lo llaman así, y medio hermanos. Tengo y primos. Y primos lejanos que se arrimaron. Y entenados. Sí, claro. ¿Y por qué digo hermanos, medio hermanos y primos lejanos? Porque bueno, están los hermanos, que voy a permitirme la libertad de decirles Luis Guillermistas, no sé, cercanos al presidente de la República. Hay otros que son otonistas, cercanos a don Otón, que don Otón no es cercano al presidente de la República, y Víctor Morales Zapata, que es historia aparte, que ya no está en la fracción además. No fue esta división, o sea, la fracción nunca estuvo mejor utilizada que en los primeros 2 años del PAC. No fue esa razón la que hizo que le costara negociar con el PAC. No, porque vieras que esa división tan tajante que usted lo hace no se nota tanto cuando uno está ahí. Oiga, disimulan súper bien. Sí, podría ser un buen disimulo. Como todo buen matrimonio, hay que disimular algunas cosas. Ok. ¿Con Liberación Nacional no le costó? No, Liberación Nacional fue una fracción muy, digamos, directa. Siempre se hablaba de los temas y digamos, directamente nos decían cómo lo veían y cómo podíamos, inclusive con Otto Guevara, que nunca, digamos, que no coincidimos en este tema, por ejemplo, los impuestos, siempre nos dijo que iba a estar en contra,
que iba a presentar mociones. Pero eso es cantado, eso, eso es ideología. No, pero digamos, no nos daba, digamos, falsas esperanzas o placeos para ir corriendo tras un objetivo que después no iba a ningún lugar, ¿verdad? Entonces, sin embargo, yo creo que el hecho que se hayan presentado en 1.500 mociones para las mociones 137, si usted analiza los casos anteriores, creo que es hasta una tercera parte de lo que se ha presentado en promedio en otros procesos de negociación fiscal, ¿verdad? Y en ese sentido, pues creo que ha habido cierta lealtad. No digo que no ha habido ejercicio abusivo de los procedimientos, por supuesto que lo ha habido. Y en los procedimientos en que hay gran discordancia es donde mayor ejercicio abusivo de los derechos de los diputados se da. Con quien no les costó mucho fue con el Frente Amplio, que los acusaron casi de cogobernar en los primeros No, con el Frente Amplio costó años. mucho también. Y muchos de los proyectos y de las agendas que se pararon fue por razón de oposición del Frente Amplio. Es que me dijeron que en Facebook Live que le corría el micrófono porque no le veían la cara, entonces acabo de hacerlo, don Luis. ¿Qué pasó con el tema fiscal? En el sentido de que yo tenía la esperanza, se lo digo genuinamente, yo traje un grupo de diputados aquí que cuando nos contaron, vea, llegamos a un acuerdo del 208 bis, yo tenía muy claro que se llegó a un mínimo común denominador. Es decir, lo mínimo en lo que estaban de acuerdo, pero era algo. Y entonces todos nos pintaban, vea, ya llegamos al 208 bis, esto lo vamos a aprobar, vamos a ser responsables para el país. Y bueno, toda la hablada que se echaron los diputados salientes. Sí, pero no se aprobó. Ahí está frenado. Sí, ahí el principal factor fue el cambio del 208 bis. El que habíamos propuesto nosotros estaba muy medido en el tiempos. Me permite explicar eso. Es que el 208 bis lo que permite es, digamos, que haya un término para votar las cosas y eso acelera todos los procesos. Pero en el caso del que había planteado Casa Presidencial era un 208 bis que se iba a tramitar solo en el plenario. ¿Verdad? El que se inventan, el que aprueban los diputados de la República es de comisión. Incluye una fase de comisión que quitó 3 semanas. Además, la conformación de esa comisión quitó una semana adicional. Y los tiempos son los que tenemos, ¿verdad? Que estamos ¿quién al día de hoy con la primera. ¿Quién se inventó el paralelo 208 bis, el que se aprobó finalmente? Fue una iniciativa de los diputados. ¿De cuáles diputados? Que hay 57, no quiero ser injusto con todos. Sí, no, fue una iniciativa de los diputados que obviamente que terminaron aprobando el 208 bis. Pero vamos a ver, don Luis, yo podría con toda sinceridad nombrar a unos 45 diputados de los 57 que 39 votaron el 208 bis. Ok, no, lo que le quería decir es que yo podría citar 45 de los 57 que hay, pero usted puede citar los 57, no tengo la menor duda. Y como 39 votaron, me parece que es una salida bastante acomodada, don Luis, sí, para no decirme quiénes lideraron la opción para ese 208 bis, que a todas luces no iba a permitir votar en esta administración. Sí. Ya no le van a cobrar nada, le quedan 2 días de sesiones. No, es que no me muero mañana tampoco. Sigo viviendo. Yo espero tener muchos años de... Hombre, yo también, pero yo también, don Luis, pero entonces es muy peligroso lo que me acaba de decir, porque entonces no decírmelo pensando en un cálculo de no quedarle mal a nadie, digo. ¿Por qué? No, porque realmente el gobierno hizo una propuesta que los diputados no acogieron otra. A mí no me invitaron al proceso de negociación, a mí me dieron un producto terminado y lo único que yo vi, cuando yo vi ese 208 bis, lo que pude decir es, miren, ¿usted lo advirtió? Le faltan guillotines y creo que no dan los tiempos. ¿A quién se lo advirtió? Al asesor que me lo pasó, que es tocayo suyo. ¿De asesor de dónde? De Liberación Nacional. ¿De Liberación Nacional? Sí, señor. ¿Entonces fue Liberación Nacional el que promovió No eso? necesariamente, es que pudieron haber sido hasta inclusive diputados de la fracción del PAC, yo eso no lo sé. Digo, y si en el proyecto más necesario... Y además no creo que además haya tenido una mala intención, yo creo que el objetivo... ¿Usted digamos, no cree que hayan aprobado el 208 bis con trámite de comisión sin mala intención? Algunos creo que genuinamente pensaron que por la importancia del proyecto, si no se hacía un trámite 208 bis en que
por medio de la comisión se le diera participación a los sectores involucrados, podría haber tenido algún problema de constitucionalidad. ¿Usted y ese cree es que el no? objetivo. No, yo creo que no. Yo creo que no, porque... ¿Usted es experto en eso? ¿Se trabaja bajo creo, otro plan fiscal? ¿Usted? Yo creo que no, porque evidentemente el artículo 177 está ahí, y el ámbito de discusión de este proyecto ha sido amplísimo, con todos los sectores, dentro y fuera de la Asamblea Legislativa, oficialmente y no oficialmente, digamos, ante las comisiones de la Asamblea Legislativa y no. Y creo que difícilmente usted me podrá coincidir conmigo o poner siquiera cerca un proyecto que haya sido similarmente discutido en todo el cuatrenio. O sea, consideraríamos, creo yo, que este ha sido el proyecto más discutido, claro, en este cuatrenio. En lo que creo que también coincidiríamos es que no sirvió para nada. ¿La discusión? ¿Sí? No, pues la discusión sirvió para lo que sirve la discusión, para ir mejorando el texto. ¿Pero con qué fin? Para ir mejorando un texto que ya no van a aprobar. Pero el fin primordial es conseguir el consenso, que al parecer se consiguió llegando a unos contenidos, manteniendo, digamos, el 13% de la tarifa. ¿Por qué buscar el consenso y no la mayoría? Es que necesitamos la mayoría. No, claro, yo lo tengo claro. Necesitamos el consenso de la mayoría. Ok, lo que estaban buscando era el consenso de todos. Es la cantidad de votos que les diera. Claro, eso es lo que tenemos. Ok, eso era lo importante. Sí. Pero no lo lograron para votar el texto. No logramos en los tiempos. Digamos, el 208 bis, el pecado del 208 bis son sus tiempos. Ni siquiera la comisión por sí misma es mala. No. El tema es que no dio tiempo para votarlo. El problema votarlo. es que no les dio tiempo para votarlo. Lo que en español significa que no se va a votar. No se va a votar. Digamos, ¿usted cree que después del 1 de mayo, cuando entren nosotros integrantes de la Asamblea Legislativa, van a seguir exactamente donde quedó esta Asamblea Legislativa? No, yo creo, sinceramente creo, de lo que he podido hablar con otros agentes políticos, es que ellos se van a dar un espacio para abrir el proyecto, para presentar a la comisión, y creo que además el acuerdo va, eso me puede desmentir cualquiera de ellos porque no estaban en las negociaciones, es en abrir otros nuevos 2 días 137 para que lo conozca una comisión que van a tener que nombrar con la nueva conformación legislativa, y que probablemente nos llevemos todo mayo en la discusión del primer debate. Me dijo don Carlos Ricardo el lunes, como jefe de fracción entrante de Liberación Nacional, así como está no lo vamos a aprobar. Y además me dijo, si no hay gasto, tampoco nos vamos a meter. No, gasto hay. No vamos a... Y ahora tenemos esa mejora en el gasto, la inclusión de la educación profesional dentro de la regla, ¿verdad? Bueno, y yo sé que ustedes le pusieron ley de fortalecimiento de las finanzas públicas para no ponerle un paquete de impuestos, pero es un paquete de impuestos en la práctica. No, tiene más cosas. Esa es la diferencia de los otros. Claro, no, y le voy a argumentar lo que le acabo de decir. Del 1.92% que prevé... 2.4 según los últimos... Bueno, se lo extiendo, 2.04 del PIB. No, 2.0, no, 2.40 del PIB que plantea recortar del déficit fiscal. Adquirir, digamos, sí. Sí, digamos, quitarle el déficit fiscal. Casi 1.5 viene de impuestos. Es un proyecto de impuestos, con algunos elementos respecto a gasto, indudablemente. 1.4. Lo cual nos da un punto del Bueno, me da exactamente lo mismo. Vea, en el de 1.92, porque no he tenido chance de leer el texto sustitutivo que se aprobó hoy. En el de 1.92, 1.5 iba a impuesto. 1.4. Y 0.5 iba a gasto. Sí. Me sigue dando la razón, es un paquete de impuestos con algunos elementos de gasto. Es una solución integral al tema de las finanzas públicas que incluye gasto como lo que tiene incluye gasto, incluye tal. No necesariamente todo tiene que ser, si usted es un corredor de rally, ¿verdad? Usted sí sabe que el peso del carro no tiene que ser equivalente. El peso del carro, dependiendo de los impuestos tienen más peso. Ajá. Podría ser que en este carro, ¿verdad? Usted lo ve así, pero un punto de ahorro por medio de regla fiscal no es desdeñable. Mira, don Luis, usted que le da tanto peso usted, digo, en representación del gobierno, a la OCDE,
La OCDE dijo, muy bien, aprueben esto rápido, por favor, en la Asamblea Legislativa, pero necesitamos un punto más de gasto, porque hay que meterle el gasto realmente. Hay que meterle gasto, sí. Claro, es decir, no solo yo lo veo, todo el mundo ve que esto es un paquete de impuestos legítimo, porque se necesita pero ingreso, pues el gasto también es una discusión que se tendrá que ver a la discusión del presupuesto, que también hemos hecho mejoras para que esa presupuestación no la inflemos con gastos que al final no se hace. A mí, digamos, como negociador ante la Asamblea Legislativa, me causa mucha rabia cuando una institución tiene un superávit, porque eso significa que fuimos a la Asamblea Legislativa a poner la cara por una institución que al final no gastó lo que tuvimos que luchar para que fuera incluido ahí. Y entonces eso es un tema que obviamente es una oportunidad de mejora para el próximo gobierno. Hacer presupuestos más ajustados a la realidad. Cuando usted dice una oportunidad de mejora, se me parece a los expertos en recursos humanos ahora. Sí. Que le dicen a usted, mire, no es que usted tiene un error, es que tiene una oportunidad de mejora. Que creo que es un tema de enfoque. Pero uno de los errores, le pregunto yo, que soy más a la antigua, entonces uno de los errores de esta administración fue no haber calculado bien el presupuesto. No, es que justamente se hicieron normas como la de se me olvida, la de caja única, que está evitando que esas buchaquitas que se estaban creando por ahí se vuelvan al superávit. Inclusive hay temas como que en instituciones públicas, pero eso ya es muy a lo micro, ¿verdad? Que uno conoce, sabe que si hay una partida para horas extra, y si faltando 2 semanas no se ha gastado, todo el mundo empieza a recoger horas extra para que no se las rebajen para el próximo año, ¿verdad? Esos son los temas que uno tiene que, ya afinar. El nivel macro es muy difícil, pero tiene que ir llevándolo hacia abajo para que el supervisor de todo eso se dé cuenta de que eso es una práctica irregular y empezar a partirla, ¿verdad? O a cortarla. ¿Usted está seguro, como viceministro de esta administración encargado de las relaciones con la Asamblea Legislativa, que la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas que está en la Asamblea Legislativa no es un paquete de impuestos? No es solo un paquete de impuestos. Es algo más que un paquete de impuestos. Negociemos la respuesta. Usted es un experto negociador. ¿Es en su mayoría un paquete de impuestos? No, es algo más que eso. Pero es una solución integral. Pero los números me avalan a mí. No, pero hay 1.4 en impuestos, 1 en gasto. Es una mayoría. ¿Usted quiere a su mamá? Demuéstrelo con números. 100%. 100%. Pero aquí la cosa está en que del 2.40 que usted dice que se va a recortar, 1.40 es ingreso, 1 es gasto. Pero además el gasto está distribuido en el tiempo. O sea, es más rápido lo que se va a recoger en IVA, por ejemplo, que los recortes de gasto. Al revés, no se va a ver un solo 5 de esos no se va a ver hasta el año, si se aprobara en junio del 2018, hasta el 2019, es más, ni siquiera al principio. Y hay una ventaja con IVA. IVA se paga mes a mes, digamos, renta se paga al final. Entonces va a haber un par de meses del periodo fiscal en que renta se va a tener que trabajar con la ley anterior, ¿verdad? Entonces ahí hay plata que no se va a ver hasta el siguiente año, hasta el 2019. ¿Y el gasto sí inmediato? Y el gasto empieza a aplicar de inmediato. ¿De inmediato? Sí, de inmediato. En buena parte. Obviamente hay cosas, por ejemplo, los topes a las cesantías, en donde hubiera una convención colectiva vigente, pues habría que esperar a que expirara. Ese tipo de cosas. Para que se negocie como se negoció. Para que se vuelva a negociar la otra, ya se va a negociar con una legislación que va a fijar un tope. Don Luis, no me quedó claro está oyendo así de fondo. No me quedó claro argumento que me dio. Si es 1.4 ingresos y un punto de gasto, no es mayoritariamente un paquete de impuestos. No le entendí ese razonamiento. No necesariamente, es que no puede calificarse solo. Es un remedio integral. Es un remedio integral. ¿Y suficiente? No es suficiente. ¿Qué más falta si es tan integral? Se necesitan más impuestos y más recorte, evidentemente. Lo dice la OCDE también. Bendita OCDE. Son las 3:17. Permítame ir a la pausa, no la hemos hecho. Estaba muy entretenida la conversación. Y además tienen que escoger la canción de cierre, don Luis Paulino. 3:17, vamos a la pausa. Regresamos con don Luis Paulino Mora, viceministro de la Presidencia.
Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Porque la realidad tiene muchos tonos, matices. Tres de la tarde con 21 minutos. Gracias por estar con nosotros en Matices. Don Luis, yo cada vez que me hago memoria hacia atrás, siempre se hace memoria hacia atrás, pero cada vez que me acuerdo respecto al inicio de los gobiernos, siempre me acuerdo de una gran huelga. Sí, hace 4 años hubo una gran huelga, hace 8 años hubo una gran huelga, porque yo tengo como el criterio de que los sindicatos, para dar un golpe en la mesa de autoridad, siempre cuando hablan con gobierno hacen esto, independientemente de los motivos de fondo, legítimos o ilegítimos, pero dan el golpe de autoridad para medir fuerzas con el gobierno entrante. Le pasó al presidente Solís, le está pasando ya a don Carlos Alvarado. Había una reunión en Casa Presidencial que entiendo, por lo que usted dijo, que era una reunión técnica. Cierto. Pero que entiendo que don Albino y otros dirigentes sindicales asumieron que se iban a reunir con el presidente Solís para ver cómo frenaban la huelga de hoy. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, eso es una reunión que se gestó hace la semana del 11 de abril, fue que se convocó. Inclusive algunos de los funcionarios de Hacienda pensaban que era el lunes anterior. Creo que eso fue antes de la declaratoria de huelga y demás. Y el objetivo era justamente, como había habido cambios en el texto, aunque formalmente se aprobaba hasta hoy el texto sustitutivo y que ya es el texto vigente, digámoslo así, con relación al texto anterior, nosotros queríamos explicarles a ellos cuáles son los cambios que se habían introducido. Y se introdujeron algunos cambios en el tema de topes de las anualidades, aumentando a 2.54 los topes de las carreras, de los puestos no profesionales, entre otras cosas. Se hace esa reunión porque además ellos han exigido, todos los sectores han exigido que haya reuniones continuas sobre los temas fiscales. Entonces se convocó una reunión con ellos para hacer esa explicación. En el camino, durante ese mismo día, don Albino piensa que es un tema que tiene que ver con la huelga. No tiene que ver con la huelga, tiene que ver con el proceso de tramitación del proyecto, pero no tiene nada que ver con la huelga, y además que los va a atender el presidente de la República. Él mismo se da cuenta por medio de sus colaboradores de que eso no era así, lo pone en Twitter en ese sentido, y yo decido suspender la cuestión porque varios de los sindicalistas, sí, porque podría eventualmente ponerse en una situación de querer convocar al presidente a una reunión para el cual no estaba convocado, y además se suponía que muchos de los sindicalistas no estaban dispuestos a que los atendiera un funcionario de menor jerarquía como lo es un viceministro y un equipo técnico de Hacienda. Y en ese sentido, pues entonces lo mejor es, como estábamos en otra orden de prioridades en cuanto a la reunión en sí misma, sí, pues lo mejor fue suspender. Y eso no quiere decir que no la podamos programar. Ahora el tema es si valdrá la pena que ellos se reúnan conmigo ya en el ocaso de esta administración, si será mejor que sea otro funcionario el que... Seguro se salvó ya usted de esa reunión. Aquí el detalle está en que... yo entiendo que no la convocó porque se iba a convertir en un show. Sí. O sea, ahí iban a estar todos los sindicalistas diciendo... Sí, perdón, porque iban a estar todos los sindicalistas diciendo, y el presidente nos dejó plantados, vean, aquí no está. Eso se iba a convertir en eso. Exactamente. No se convirtió en eso, pero se convirtió en eso a nivel mediático. Es decir, lo que salieron a decir es, el presidente nos plantó, y el día siguiente, creo que fue el Diario Extra, presidente planta a los sindicatos. Nunca, el presidente no puede dejar plantado a quien lo ha invitado, el que los invitó fue yo. Claro, igual no estoy legitimando, digamos, la versión, sino lo que quiero decirle es, si no fue una estrategia, si usted no cree que fue una estrategia de los sindicatos para alimentar el fuego con el fin de hacer más populosa la huelga de hoy. Probablemente así haya sido. No puedo afirmarlo categóricamente porque no estuve ahí en la reunión. Pero usted cree que fue eso. Yo creo que el hecho de que hayan dicho que la reunión era con el presidente y que se trataba para los temas que no se iban a tratar, evidentemente no da una buena impresión. Lo estaban usando.
¿Estaban usando la reunión? Sí, estaban utilizando, eventualmente podrían utilizar la reunión para eso que usted dice. Para evitar esa utilización fue que se suspendió. Oiga, son las 3 respuestas más claras que me han dado en toda la entrevista, don Luis. ¿Verdad? Que ya al final ya uno empieza a, ¿cómo se llama? A cogerle el tranquilo, como dicen en la abuela. Don Luis, muchas gracias por venir a Matices. Muchas gracias por invitarme. En una ocasión tuve que llegar tarde y le reitero mis disculpas. No, ya quedó en el pasado. Eso, no vivamos del pasado. Disfruto mucho estas entrevistas con usted. Creo que usted también las disfruta haciéndome sufrir. Y entonces, en ese sentido, pues creo que es una buena simbiosis. Son unas entrevistas muy tensas, pero efectivamente, creo casi con seguridad que será la última vez que lo entreviste como viceministro de la Presidencia. Le deseo la mejor de las suertes, don Luis. Y bueno, gracias por siempre estar dispuesto a ir a Matices, porque siempre, de hecho, a veces con manejos de tiempo muy cortos, usted me dice, ahí estoy, y está aquí. ¿Con qué nos vamos? Cuéntame la canción. Con la Grange de CC Top, para bajar un poco la intensidad del rock. Y de su vida, seguramente. Y de su vida, seguramente. Porque sí, es una canción más sureña, más bucólica, que es más o menos la vida que me espera ahora, a partir del 8 de mayo. La mejor de las suertes. Mañana en Matices, 2 de la tarde, estará el presidente de la Asamblea Legislativa, Gonzalo Ramírez, con nosotros prácticamente a 2 días de dejar ese cargo, y no solo dejar ese cargo, sino que él tiene una particularidad de que su partido desaparezca de las fuerzas legislativas en la próxima administración. A las 7 de la noche, la tercera emisión de Noticias Monumental, y una información que vamos a conocer a través de redes sociales más temprano. Mañana, 6:45 de la noche, el presidente Carlos Alvarado, el presidente electo, dará a conocer su gabinete. Por supuesto, nosotros absolutamente respetuosos de la investidura presidencial, esperaremos a que el presidente electo anuncie a su gabinete para darlo a conocer, y por supuesto no daremos a conocimiento público ninguno de los puestos de los que ya pudiéramos tener control respecto a quienes los ocuparán. 3:27, hasta luego, feliz tarde.